Bienvenidos una vez más a este espacio, donde la literatura cobra vida. Su servidora, Ronaín Naranjo, y junto con mi compañera Leticia Martínez, estaremos hablando de un punto muy interesante. Estaremos hablando de Sófocles, de sus obras más relevantes y cómo una de sus obras impactó al mundo de la psicología. ¿Quién era Sófocles? Sófocles fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la antigua Grecia. Junto a Esquilo y Eurípides, es uno de los tres grandes maestros de la tragedia griega, cuyas obras han sobrevivido en nuestros días. Vivió en Atenas durante el siglo IV a.C., época de mayor esplendor de la ciudad, y fue una de las figuras más respetadas, participando tanto en la vida política como en la militar. Este nació en Colosas, cerca de Atenas, alrededor del 496 a.C. Se dice que escribió unas 120 obras, de las cuales solo 7 sobrevivieron completas. Sófocles revolucionó el teatro de su época con varias innovaciones. Introdujo un tercer actor. Esto permitió diálogos mucho más complejos y dinámicos en el escenario. Rompió las trilogías atadas. A diferencia de sus predecesores, comenzó a escribir obras individuales que contaban la historia desde un inicio, un éxtasis y un final en un solo libro. Profundidad psicológica. Sus personajes son más humanos, complejos y luchan contra su destino y sus propios errores, lo que los griegos llaman ibris o arrogancia. El ciclo de Betal. Las más leídas y aclamadas. Aunque no fueron escritas en orden ni pensadas como una trilogía cronológica desde un principio, estas 3 obras exploran las desgarradoras historias de Édipo y su descendencia. Édipo Rey, su obra maestra absoluta, conocida como la tragedia griega perfecta. Antígona, un clásico de la desobediencia civil, se centra en la valiente hija de Édipo. Édipo en Colón, escrita en los últimos años de vida de Sófocles, muestra a un Édipo anciano, ciego, exiliado, guiado por su hija Antígona. Relata su búsqueda de asilo en Atenas para encontrar la redención y una muerte en paz, convirtiéndose finalmente en una figura sagrada. Filóctetes, un brillante debate sobre la ética frente a la necesidad política. Las 4 obras sobrevivientes se centran en los dilemas morales y psicológicos de los grandes héroes griegos. Electra, un drama psicológico muy intenso sobre el odio y la venganza familiar. Atsa, explora el peso del honor y la salud mental de los soldados. Filóctetes, un brillante debate sobre la ética frente a la necesidad política. Las Tranquilias, la tragedia de los errores bien intencionados. Cuenta como Deyanira, la devota esposa del poderoso Heracles, Hércules, lo envenena y mata accidentalmente al intentar usar lo que ella creía que era una poción de amor para recuperar su fidelidad. Ahora hablemos de la tragedia griega perfecta, Édipo Rey. La historia se desarrolla en la ciudad de Tebas, que está siendo devastada por una terrible peste. Y aquí tenemos un problema. Aquí vemos el problema. El pueblo suplica ayuda a su rey Édipo, un gobernante justo y muy querido, que años atrás salvó a la ciudad de la Esfinge. Édipo manda a su cuñado a consultar al oráculo de Delfos para saber cómo detener la plaga. Nación del oráculo. Creonte, cuñado de Édipo, regresa con la respuesta. La peste es un castigo de los dioses por el asesinato del rey anterior, Layo. Este asesino vive impune en la ciudad. Édipo jura públicamente encontrar al asesino y desterrarlo, lanzando una terrible maldición sobre él. Aquí vemos la búsqueda de la verdad. Édipo manda llamar a Tiresias, un anciano adivino ciego. Tras negarse a hablar inicialmente, Tiresias, presionado y enojado por los insultos de Édipo, le lanza la bomba. Tú eres el asesino que buscas. Édipo no lo cree y sospecha que Tiresias y Creonte conspiran para quitarle el trono. Aquí las pistas se unen. Yocasta, la esposa de Édipo, intenta calmarlo diciendo que no crea en los profetas. Como prueba, le cuenta que a su difunto esposo, Layo, le profetizaron que sería asesinado por su propio hijo, pero que en realidad murió a manos de unos bandidos en un cruce de 3 caminos. Al escuchar el detalle de cruce de 3 caminos, Édipo se aterra, ya que él mató a un hombre mayor en un lugar similar
antes de llegar a Tebas. Llega el trágico descubrimiento. Aquí llega un mensajero de la ciudad de Corinto, donde Edipo creció, anunciando que el rey de Corinto ha muerto de viejo. Edipo se alivia porque creía que ese era su padre y que había huido de allí para evitar la profecía que decía que mataría a su padre y se casaría con su madre. Sin embargo, el mensajero le revela que él no era hijo biológico de los reyes de Corinto, sino que fue adoptado. Luego el rey Edipo busca al único sobreviviente del ataque a Layo, un viejo pastor. Acorralado por las preguntas, el pastor confiesa la terrible verdad. El bebé que le entregaron hace años para que muriera en el monte, hijo de Layo y Yocasta, no fue asesinado, sino que se lo dio al mensajero de Corinto. Ese bebé era Edipo. La tragedia fue consumada. La profecía se cumplió, sin que nadie pudiera verlo. Edipo mató a su padre, Layo, en el cruce de caminos y se casó con su madre Yocasta. Al enterarse de la verdad, Yocasta se suicida ahorcándose. Edipo, destrozado al ver su cadáver, se arrancó los ojos con los broches de su vestido, ya que no se sentía digno de ver la luz ni a sus padres en el inframundo. Finalmente le ruega a Creontes que lo destierre de Tebas. Hablemos un poco de los personajes de esta tragedia. Edipo, rey de Tebas, es inteligente, valiente y un líder genuinamente preocupado por su pueblo. Su mayor virtud fue su incansable búsqueda de la verdad, que a su vez lo lleva a su propia destrucción. Yocasta, reina de Tebas, primero esposa de Layo y luego de Edipo, sin saber que este era su hijo. Creonte, hermano de Yocasta, cuñado y tío de Edipo. Es un hombre prudente, racional y tranquilo. No ambiciona el poder al principio, pero las circunstancias los obligan a asumir el trono al final de la obra. Tiresias, el adivino ciego de Tebas. Físicamente no puede ver, pero es el único que ve la verdad desde un principio. Es la conexión directa con la voluntad y el conocimiento de los dioses. Mensajero de Corinto, un personaje secundario clave. Llega con buenas noticias, pero irónicamente es quien aporta la pieza del rompecabezas que desata la tragedia al revelar que Edipo era adoptado. El pastor, el único testigo del asesinato de Layo, y el hombre al que Yocasta le entregó a Edipo de bebé para que lo matara. Su piedad salvó al bebé, pero condenó a toda la familia. Ya dando un viaje por esta obra, veremos ahora qué nos tiene preparado Leticia para complementar todo lo que hemos hablado. ¿Sabías que el spoiler más grande de la historia de Grecia es la base fundamental para la psicología moderna? Vamos a hablar un poco sobre el complejo de Edipo en la psicología. Para empezar vamos a ir desde la historia. Sófocles no inventó la historia, se inspiró en el ciclo de Tebano, una serie de leyendas que los griegos ya conocían por tradición oral. Incluso Homero ya mencionaba a Edipo en la Odisea. Digamos que él era el spoiler más famoso de la antigüedad. Pero todos ya sabían que mataría a su padre para casarse con su madre. Hablemos ahora un poco sobre el realismo trágico, la peste de Atenas. Para que la obra se sintiera real y urgente, Sófocles se inspiró en un evento actual de su época, la plaga de Atenas, que eso ocurre en el 430 a.C. Al ver su propia gente morir por una enfermedad real, usó ese dolor para describir la peste que azota Tebas al inicio de la obra. Ahora hablaremos sobre, digamos, el tema, o sea, el gran tema de esto, que viene siendo el hombre versus el destino. O sea, Sófocles transformó un cuento antiguo en una lucha filosófica. La inspiración central es la ironía trágica, la búsqueda de identidad. Edipo buscó un asesino para salvar a su ciudad sin saber que él mismo era el asesino. Y el destino, o fatum, la idea de que por más que intentes escapar de tu suerte usando la razón, hay fuerzas superiores que no puedes controlar. Ya que tocamos un poco y hablamos un poco sobre Edipo Rey, vamos a hablar un poco sobre cómo es utilizada esto o cómo se convierte en complejo en la psicología. Vamos a hablar primero sobre la innovación psicológica. A diferencia de otros autores, Sófocles se enfocó en la naturaleza humana, se inspiró como el orgullo o hubris y en la obsesión por la verdad pueden destruir a un hombre noble.
La historia no habla simplemente de dioses, también hablamos de un estudio sobre el trauma y el autodescubrimiento de nosotros mismos. Sigmund Freud se inspiró en esta obra porque él notó que siglos después todavía seguía teniendo impacto en el público. El complejo de Edipo como tal, Freud teorizó que la obra funciona porque refleja un proceso universal en el desarrollo infantil, o sea, de niños de 3 a 6 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que el niño tiene deseos inconscientes por el progenitor del sexo opuesto, creando una rivalidad con este mismo. ¿Cuál podría ser la resolución a esto? El niño termina identificándose con el padre para formar su propia identidad y su propia moral.